Voy a presentar a continuación el programa para la conservación del águila coronada en la Reserva Natural Bosques Telteca, ubicada en el noreste de la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Esta área protegida se encuentra en un ambiente de monte, con bosques abiertos de algarrobo de la especie Prosopis flexuosa, de gran porte. Este programa fue desarrollado en la reserva con la coordinación del Departamento de Áreas Naturales Protegidas de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia de Mendoza. Es difícil resumir 10 años de trabajo, sobre todo cuando han sido tan intensos. Sin duda, trabajar con especies amenazadas nos pone una gota extra de adrenalina, de ansiedad y algunas veces hasta de miedo e impotencia. Por eso digo que es difícil. Fueron tantos momentos, tanta gente involucrada, tanto sacrificio desplegado por un grupo humano, que en los 10 años que duró el proyecto dejó todo en el campo. Gente que viajó de otros países como Estados Unidos, Chile, España, para sumarse al proyecto. Gente que pidió permiso en sus respectivos trabajos para llegar a un lugar donde en medio de la nada, entre las dunas de arena, a más de 50 grados a veces, se encontraba un nido de águila. Por eso voy a tratar de resumir muchas horas, muchas historias, la mayoría de grandes sacrificios, pero también muchas de satisfacción, la de estar trabajando para salvar una especie amenazada, el águila coronada. Toda historia tiene un comienzo. El nuestro fue en el año 2002, cuando nos encontrábamos haciendo un censo de aves dentro de la Reserva Telteca. Habíamos desplegado transectas en distintos ambientes al azar, por lo que íbamos a adentrarnos a lugares donde nunca antes habíamos estado. En una de esas transectas fue que me encontré de pronto frente a un águila enorme, pero así como era de grande, la percibí de una notable mansedumbre. Fascinado por la visión de un ave tan hermosa sobre un añoso algarrobo, me quedé mirándola con los binoculares largo rato. Al tiempo se voló y me dejó con la intriga. Yo nunca había visto esa especie. Finalmente, buscando en la guía de aves, vi que se trataba de Arpialetus coronatus, ahora renombrada como Buteogallus coronatus. Buscando libros de guardia de la seccional telteca, no encontré ninguna cita o referencia sobre la misma. Sin duda, porque esta especie vive muy dentro del monte, donde no llega la gente y donde dispone de una gran variedad de presas. Buscando reportes en otras áreas protegidas, no habían datos, ni la Dirección de Recursos, más precisamente en fauna, habían algunos reportes pero de ejemplares que habían sido encontrados muertos por distintas circunstancias, como electrocución, ahogamiento en tanques australianos, muertos por heridas de bala, etc. Es decir, que ya desde un comienzo fuimos percibiendo que era una especie rara y que tenía muchos problemas. En ese tiempo de recopilación de datos, llegó al departamento de fauna un águila coronada macho que se había electrocutado. El veterinario de recursos naturales le realizó una autopsia donde pudo revisarse el contenido estomacal y la lesión de quemadura en la pata donde había sentado sobre el cable de alta tensión. Esa fue la primera oportunidad de ver de cerca un ejemplar de esta magnífica ave. Por otro lado, iban llegando reportes de águilas coronadas que las tenían de mascotas, atadas como perros, es decir, que a los problemas que ya veníamos viendo que tenía la especie, había que sumarle la expoliación de nidos. La gente se subía muchas veces a los nidos y sacaba los pichones para criarlos como mascotas, y cuando se hacían grandes se terminaban yendo o las largaban en el mejor de los casos y al no saber cazar terminaban casi siempre en el zoológico de Mendoza o en el de San Rafael. Así también había pobladores de la reserva que tenían una percepción negativa de la especie, por la consabida rivalidad entre el depredador y el ganado doméstico. Percepción totalmente falsa, por supuesto, y en esos casos, si encontraban un nido, trataban de eliminarlo.
También nos enteramos en ese tiempo que la gente de la ciudad les encargaba a los pobladores de la reserva algún pichón para comprarlo. Finalmente, consultamos sobre su estatus de conservación. Sabemos que esta es una herramienta poderosa que orienta el proceso de planificación de la conservación y a la toma de decisiones para el manejo de las especies silvestres. Y su categoría era en peligro, es decir, que enfrentaba un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro cercano. Es una especie rara y de bajas densidades en todo su rango de distribución, y se calculaba que su población total no superaría los 1000 individuos. De hecho, para algunas instituciones científicas dedicadas a la conservación, la consideraban en ese momento como la rapaz más amenazada de la Argentina, por lo que menuda responsabilidad teníamos encima, ya que se encontraba dentro del área protegida y debíamos hacer algo. Partimos desde la concepción que la conservación de las especies amenazadas es una función indelegable del Estado, por lo que debíamos comenzar una gestión de la especie. Pero para esto necesitábamos información de base, y aquí es donde comienzan nuestros problemas. ¿Por qué digo esto? Porque del águila coronada no se conocía absolutamente nada. Realizamos una profunda investigación bibliográfica y solo dimos con trabajos donde se la citaba como una observación novedosa, pero nosotros necesitábamos datos biológicos, ecológicos y conductuales para comenzar a delinear algunas líneas de trabajo. Pero toda la búsqueda fue en vano, no había absolutamente nada. Entonces, para poder gestionar la conservación de esta especie, necesitábamos conocer rasgos básicos de su biología, de la ecología de la especie. Pero al no existir, debíamos generarlo nosotros, y esto a través de la investigación de campo. Entonces partimos de la pregunta: ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es necesario conocer para poder proteger a la especie y asegurar su supervivencia dentro del área protegida? Debíamos definir por dónde empezar. El tiempo era un factor muy importante, ya que no podíamos demorarnos en comenzar a tomar acciones que nos ayudaran a conservar la especie. Y todo esto dentro de la vorágine que es un área protegida. Por lo que los guardaparques tuvimos que redoblar esfuerzos para comenzar a rodar todos los engranajes. Además, el principal problema es lo raro de la especie. No es como otras especies que salgo y las encuentro. Esta especie es rara, busca lugares donde no llega la gente, por lo que nos complicaba cualquier logística que pudiéramos armar. Fue en ese momento que se propuso al Departamento de Áreas Naturales Protegidas la creación de un programa para la conservación del águila coronada en la Reserva Natural Bosques Telteca, y aquí es donde comienza recién esta historia. Lo primero que hicimos fue definir la meta del programa de conservación del águila coronada, y esta era conservar el águila coronada y su hábitat en la Reserva Telteca y su área de influencia. Y el objetivo general que fijamos era obtener información básica para el manejo efectivo de la especie y su conservación. El programa comenzó siendo desarrollado dentro del área protegida por los guardaparques. En ese momento, quien les habla, Roberto Pereira Lobos, quien era jefe de área de la Reserva Natural Bosques Telteca, junto al guardaparque Leonardo Muñoz y al guardaparque vaquiano Santiago Mayorga, como actores principales dentro de este programa. Además, hubieron otros guardaparques que colaboraron a lo largo del tiempo, como Fernando Cavallo, Ricardo Tamarit, Daniel Fernández, y seguramente me olvido de muchos y pido disculpas si no los menciono en este momento. El tema que se nos planteaba aquí en un primer momento es que si bien podíamos tener toda la buena voluntad del mundo, lo cierto es que necesitábamos apoyo técnico. Sabíamos desde un principio que trabajaríamos con una especie en peligro de extinción, por lo que no podíamos improvisar ni pretender usar ensayo y error. Necesitábamos apoyo técnico,
pero no de cualquier profesional. Necesitábamos expertos, y expertos en aves rapaces, y además expertos en aves rapaces amenazadas. Esa era la primera condición. La segunda condición necesaria era que su contribución fuera voluntaria. Dos condiciones, por supuesto, nada fáciles de conseguir. Sin embargo, el proyecto era atractivo y teníamos mucha fe que podíamos lograrlo. Al poco tiempo se alinearon los planetas y cuando quisimos acordar ya habíamos formado un equipo de profesionales, todos expertos en sus áreas relacionadas con las rapaces y que además estaban dispuestos no solo a no cobrar, sino además venir a Mendoza pagándose su pasaje, su estadía, su comida y, como si esta fuera poco, soportar las terribles condiciones del desierto lavallino en verano. Es decir, que en poco tiempo habíamos logrado el objetivo de conformar el equipo de los sueños para comenzar nuestro programa. Y este es el equipo que se formó dentro del programa y corresponde que los presente uno a uno, comenzando por el biólogo Juan José Maceda de la Universidad de La Pampa, para mí la persona que más sabe de la especie, un verdadero experto en águila coronada. Sergio Alvarado, de Chile, doctor en bioestadística, experto en aves rapaces, uno de los mayores rapazólogos de Chile, con experiencia en trabajos con rapaces amenazadas, uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Agustín Coaglia, veterinario, experto en aves rapaces, ahora haciendo su doctorado en Estados Unidos. Sergio Sepke, rapazólogo, uno de los mayores expertos en aves rapaces del mundo. Piero Ramírez, de la Universidad de Chile, veterinario, experto en aves rapaces, con gran experiencia en el trabajo de biología alimenticia de rapaces. Francisco Santander, de Chile, biólogo, experto en aves rapaces, con experiencia en trabajo con rapaces amenazadas. Miguel Saguese, un doctor en veterinaria, especialista en aves rapaces, de gran prestigio internacional. Él vive en Estados Unidos. Guillermo Biumeyer, veterinario del Zoológico de Buenos Aires, especializado en aves rapaces. Y este fue lo que llamaríamos el equipo permanente. Hubieron otros colaboradores, pero fueron de participación muy puntual. Estos tremendos científicos, además de excelentes personas, se pagaron durante los años que duró el programa sus pasajes, su comida, etc., lo que habla de su enorme compromiso con la conservación de la especie. Este equipo es el que a través de varias jornadas de trabajo delineó un plan que es el que se va a mostrar a continuación. Lo primero que se acordó en una especie tan difícil de encontrar fue trabajar la biología alimenticia, reproductiva y conductual en los nidos de coronada, por lo que había que trabajar con pichones de esta especie, por lo que necesitábamos una expertise diferente al que habíamos conseguido con el equipo, y era precisamente la manipulación de ejemplares sin dañarlos y sin permitir que el pichón los dañe a ellos, por lo que necesitábamos expertos en este tema. Para esa tarea, a través del proyecto de conservación de aves rapaces del Zoológico de Buenos Aires, se ofrecieron como voluntarios Ramiro Rodríguez, Nahuel Palito y Manuel Encabo, 3 expertos dedicados full time dentro del zoológico a manipular rapaces de todo tipo. Pero además habían trabajado rehabilitando para su liberación águilas coronadas, dentro de las cuales la más famosa fue Apiratí, que se liberó en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Estos chicos fueron la clave para poder manipular los pichones en las intervenciones que se realizarían en los nidos encontrados. Por otro lado, necesitábamos observadores permanentes. Muchos años los técnicos del zoológico cumplieron esa tarea. Y luego se incorporó Darío Fernández Belón, un biólogo español radicado en ese entonces en Irlanda, experto en aves rapaces y un observador de primerísimo nivel que obtuvo datos con un nivel de detalle sorprendente que nos permitió conocer muchos aspectos desconocidos hasta entonces. Él pasaba todo el día encerrado con su telescopio en un hide muy camuflado cerca de los nidos y salía del mismo solamente de noche. Por otro lado, otro de los problemas que nosotros debíamos resolver en un principio era localizar los nidos. En un área tan extensa de bosque no era nada fácil, ya que no había caminos vehiculares,
solo se podía acceder a los sitios óptimos a caballo o caminando, por lo que aquí la comunidad huarpe de la reserva telteca fue clave, ya que ellos recorrían a caballo en busca de nidos. Gracias a todos ellos, el proyecto no solo pudo desarrollarse, sino que fue todo un éxito. Terminado de conformar el equipo de trabajo, se establecieron las líneas ideales de trabajo, es decir, aquellos conocimientos necesarios para poder comenzar a gestionar la conservación de la especie. Y se establecieron los siguientes: alimentación, reproducción, preferencia de hábitat y estimación de población. Una vez realizadas las propuestas, lo que se hizo fue evaluar, dadas las características de la especie y de nuestros medios, de cuáles estaríamos en capacidad de hacer y cuáles no. Quedaron así conformados 3 subprogramas dentro del programa para la conservación del águila coronada, y estos fueron biología alimenticia, estudio de la biología reproductiva y ecología conductual. Por otro lado, sabíamos que estábamos trabajando con una especie con muchos problemas de orden antrópico, por lo que era necesario también trabajar en ese aspecto, por lo que se sumaron 2 subprogramas. Estos son educación para la conservación del águila coronada y gestión para la conservación del águila coronada. Una vez delineadas las líneas de trabajo, nos pusimos manos a la obra. Este proceso que he mostrado aquí en pocos minutos llevó varios años, así que las líneas prioritarias de investigación comienzan su desarrollo en la temporada de verano del 2004-2005. Comencemos con el estudio de la dieta, que es el subprograma de biología alimenticia del águila coronada en época reproductiva. Esta tenía 3 líneas de trabajo: el estudio de egagrópilas, el estudio de restos presa y la observación directa. Las egagrópilas son bolos de alimento no digeridos que regurgitan las rapaces y que están cubiertas de pelos, huesos, plumas, etc. Y permite conocer, procediendo a desarmarlas, de qué se alimenta. Aquí podemos ver la secuencia donde la ega es levantada en el campo, es llevada al laboratorio. Allí se la mide, se la pesa, se hacen fotos y se procede a desarmarlas en una caja de Petri. Allí se separan los pelos del material que realmente nos sirve para el diagnóstico, que en este caso son los huesos. Es decir, que estos huesos nos sirven para identificar de qué se ha alimentado. Otra de las líneas de acción para conocer la dieta de coronada fue el levantar restos presa. Se llama así a los restos que arroja el águila desde el nido o del árbol donde esté comiendo. Por ejemplo, cáscaras de pichi, caparazones de tortuga, restos de serpientes o iguanas, etc. Aquí también medíamos el tamaño, se geoposicionaba, se tomaban fotos y se incorporaba en una ficha. Esto nos daba otra pista de qué se alimentaba. Y el tercer método utilizado para el conocimiento de la dieta fue la observación directa. Cerca de los nidos se montaba un hide totalmente camuflado, con juncos, ramas, malla a media sombra, y desde ahí un observador estaba todo el tiempo mirando por su telescopio y anotando todo lo que pasara en el nido. Esto fue clave en el proyecto, ya que nos permitió conocer cuáles eran los aportes, los roles y la frecuencia de alimentación, los comportamientos, etc. Aquí no puedo dejar de mencionar que esto era un trabajo muy sacrificado. El más sacrificado de todos, ya que estar dentro de un hide era realmente una tortura a más de 50 grados centígrados sin poder salir,
haciéndolo solo de noche cuando ya el águila se quedaba sin visión, o en los relevos, ya que dadas las condiciones cambiábamos a los observadores para que estén descansados, ya que la observación ameritaba concentración y esta era imposible en ese lugar encerrado, picado por mosquitos, tábanos, etcétera. En la foto puede observarse el equipo fuera del hide y el equipo era telescopio, binoculares, una radio para coordinar los relevos y el termómetro que llegó a temperaturas que nos parecían imposibles. El termómetro también ayudó a ver en qué medida afectaba el calor, sobre todo a los pichones. Este fue un trabajo realmente clave en todo este proceso. Los resultados del año 2005 al 2009 de dieta en época reproductiva, habiendo recolectado 273 restos presa, 7 gagrópilas y habiendo observado en forma directa 50 entregas de presa, se llegó a los siguientes resultados. El águila había comido 230 cenartras, 15 carnívoros, 52 escuamata y 19 testudines. En términos de frecuencia, los mamíferos aportaron un 77,4%, un 77,5% de la biomasa, y los reptiles un 22,3%, un 22,5% de la biomasa. Entre los mamíferos, el armadillo Saedius pichi fue la especie preferida en la dieta del águila, un 56,4% de frecuencia sobre un 51,2% de biomasa, seguida por el zorrillo con Hepatus chinga con un 4,6% de frecuencia y un 5,2% de biomasa. Entre los reptiles, los ofidios fueron los más comunes, seguido por la tortuga Geoquilone chilensis, 5,9% de frecuencia y un 5,4% de biomasa, y la iguana colorada Tupinambis rufescens, 2,5% de frecuencia, 6% de biomasa. El peso geométrico promedio de las presas de vertebrados fue de 1.725 gramos. Esto es superior a los pesos de presas documentados previamente para Arpialetus coronatus en Argentina. Pasemos ahora a la biología reproductiva. Para desarrollar este estudio se planificaron dos acciones principales. La primera fue la formación de observadores y la segunda la observación directa. Para la formación de observadores realizamos una serie de talleres con la comunidad huarpe del desierto de la Valle, quienes eran los actores clave en el descubrimiento de los nidos año a año. Los pobladores de la reserva eran quienes conocían empíricamente todo sobre el águila coronada, y puede sonar soberbia la palabra capacitación en la observación, pero había algunos aspectos en los que era necesario darles algunos consejos en aspectos relacionados a la intervención en el nido, como la distancia a la que se pueden mover sin afectar a la hembra incubando, el no ir a diario, el aprender a tomar un punto con el GPS, el llenado de una ficha de observación, etc. Esta acción fue muy importante para poder encontrar los nidos. Sin la comunidad huarpe, conocedores absolutos de su ambiente, no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Por otro lado, se usó la observación directa, de la que ya hablé en el apartado anterior. Solo vale decir que nada reemplaza esto y se obtuvieron datos muy interesantes de las parejas y su pichón. También se pudo constatar distintos llamados entre macho y hembra y entre estos con el pichón. A los 45 días de nacido, el pichón está grande y generalmente los padres ya no duermen con él, pero sí se encuentran en árboles muy cercanos. En ese momento, según nuestros veterinarios, era el momento preciso para bajar al pichón. Ustedes se preguntarán, ¿para qué bajar a un pichón que se está criando tranquilo en el nido? Bueno, aquí pretenderé contestar esta pregunta. Primero, es necesario saber el estado de salud de los pichones, los parásitos, el hematocrito, las posibles enfermedades.
También es el momento de anillarlo para poder saber sobre su dispersión, etc. Entonces, el primer paso, como les dije anteriormente, era bajar el pollo del nido. Este trabajo era para valientes, ya que había que trepar el árbol de noche, luego capturar el ave, colocarle una capucha, inmovilizarla, meterla cuidadosamente en un bolso y bajarlas hacia la base del nido. Esto, que suena tan fácil, no hubiera sido posible sin la ayuda de los chicos del Zoológico de Buenos Aires, Ramiro, Nahuel y Manuel. Recordemos que estamos hablando de una especie en peligro de extinción, por lo que la seguridad del pichón primaba sobre todo. Cuando se comenzaba a bajar el bolso con el pichón, abajo ya estaba todo el equipo desplegado para hacer el trabajo lo más rápido y eficiente posible. Cada uno sabía qué debía hacer. Una vez abajo comenzaba el segundo paso, la biometría. Medíamos pico, patas, uñas, ala, cola, etc. El tercer paso era el examen clínico. Se realizaba un hisopado de mucosas, se lo pesaba y se le sacaba sangre para el posterior análisis de laboratorio. El cuarto paso era el anillado. Los anillos eran hipoalergénicos, usados en especies en peligro como el águila real, la imperial, etc. Tenían un número que podía ser visto de lejos. Esto nos permitiría un seguimiento de los ejemplares. El quinto y último paso era devolver el pollo al nido. El veterinario inmovilizaba al pichón, lo ponía dentro del bolso y comenzaba su ascenso hacia el nido, izado por quien había quedado arriba del árbol. Mientras subía, todos los demás desarmábamos el equipo y comenzábamos la retirada. El técnico que sacaba el águila le sacaba la capucha, la cinta de sujeción y comenzaba el descenso, retirándose rápidamente del lugar hasta que volviera todo a la normalidad. El sexto paso era centrifugar la sangre y fijar los hisopados, cultivos, etc., por lo que había que llegar lo antes posible a la seccional donde estaba montado un laboratorio de campaña, por lo que había que salir corriendo con las muestras hasta llegar al camino donde nos esperaba un Unimog, único vehículo que tenía la Reserva Tolteca en ese entonces. Los resultados preliminares de este trabajo fueron los siguientes. Las parejas construían los nidos desde agosto aproximadamente, en la época donde comenzaban los cortejos. Los nidos se ubicaban sobre los árboles de algarrobo más altos, los que sobresalían del dosel del bosque, al parecer por su utilidad en el aterrizaje y despegue. Las parejas nunca repetían nidos, sino que al parecer seguían una posible secuencia. Los alternaban dejando descansar las estructuras, posiblemente para disminuir las cargas parasitarias de los mismos y posiblemente también por el alimento. Los nidos son estructuras muy grandes, casi siempre cercanas al metro de diámetro, siendo el promedio de 96 centímetros de largo por 60 de ancho por 60 de altura. En cuanto a los datos reproductivos, el águila coronada pone un solo huevo, posiblemente cada 2 años, lo que demuestra su baja tasa de natalidad. El éxito reproductivo en los años de investigación en el área fue del 88,6%. Los huevos fueron puestos entre octubre y noviembre, naciendo los pichones en diciembre o los primeros días de enero. La incubación duraba aproximadamente 45 días. Los pichones permanecen en el nido entre 65 a 70 días y se quedan con los padres 1 año y medio, a veces casi 2, donde la pareja abandona al pichón y vuelven a reproducirse. En cuanto a los exámenes médicos, demostraron en muchos casos hematocritos bajos, deshidratación y bajo peso, valores altos de urea, de 2 a 4 campos por encima de lo normal,
Hubo casos con hematocritos de un 15%, claramente alarmante, y si bien los pichones suelen tener valores por debajo de la referencia para adultos, en esta ave marca una clara anemia. La presencia de reticulocitos puede estar asociada a un intento de restablecer la anemia, que bajo una interpretación subjetiva puede ser de origen parasitario y o una intensa actividad hematopoyética propia de la edad del ave. Hubo un caso que dio positivo de plomo en sangre. En realidad hay mucho para hablar de este tema y creo que son cuestiones muy técnicas que nos sacarían del eje. Lo cierto es que los pichones con problemas de salud, al parecer, se debería a que las hembras eligen machos subóptimos, es decir, que no alimentan bien a sus pichones, y esto hace que muchas veces fracasen en la cría. Esto ocurre lamentablemente en poblaciones donde están tan disminuidos numéricamente que no eligen o no pueden elegir a la pareja que le asegure la crianza como pasaría en una población normal. Pero estas son simples especulaciones, sin duda hace falta mucho más trabajo de campo en este sentido. Los pichones que fueron anillados fueron 7 en total. Los primeros con anillos de color rojo, de aluminio, y son los mismos utilizados en el anillado de águilas calvas en Estados Unidos. Y los segundos de plástico de color amarillo, que son los utilizados, como dije anteriormente, para especies como águilas reales e imperiales en Europa, especies altamente amenazadas. Uno de los pichones anillados fue visto en la provincia de San Juan, por lo que al parecer tienen amplios desplazamientos. Pasemos ahora al estudio de la biología conductual de la especie. Se utilizaron dos métodos, el primero la observación directa en campo y la segunda la incorporación de datos en un programa para el estudio de conductas llamada Epidata. Los resultados de este programa fueron los siguientes: la identificación de los patrones de vuelo de la especie, la identificación de los patrones de caza y la identificación de los roles de la pareja dentro del nido. Uno de los resultados más curiosos de este estudio de conducta fue el mutualismo que se encontró entre la águila coronada y la cotorra común, demostrando además que las águilas construyen sus nidos y luego se asientan las cotorras debajo del mismo, no al revés como se creía hasta el momento. En cuanto al subprograma de educación para la conservación del águila coronada, esta se dividió en 4 partes: extensión a la comunidad local, educación para la conservación del águila coronada para la población local, educación para la conservación del águila coronada para visitantes y la capacitación para el personal del área protegida. Cada uno de estos tuvieron un amplio desarrollo, pero sin duda la educación para la conservación para la población local fue todo un éxito. Recuerdan que les había contado al principio que la población local de la reserva tenía una visión negativa de la especie. Aquí lo podemos comprobar en una encuesta sociopoblacional que se realizó en el año 2002 y se repitió en el 2009 para el N total de habitantes de la Reserva Natural Bosques Telteca. Las preguntas eran las siguientes. ¿Usted cree que el águila coronada puede atacar y comer ganado doméstico? El 21,5% dijo que sí, mientras que en el año 2009 solamente un 3,5% creía lo mismo. ¿Que el águila coronada consuma pichi le causa algún perjuicio? Casi un 50% de la gente dijo que sí, mientras que un 6% en el año 2009 seguía creyendo lo mismo. Otra pregunta:
¿Usted bajó alguna vez un pichón de un nido de águila coronada? Un 4,5% dijo que sí, mientras que en el 2009 ya nadie bajaba pichones de los nidos. Una pregunta clave. ¿Usted quisiera que no hubiera águilas coronadas aquí en la zona? En el 2002 el 28,5%, casi un 30% decía que sí, mientras que en el 2009 un 1,5% seguía sosteniendo lo mismo. Otra pregunta. ¿Le es indiferente que se conserve el águila coronada en la zona? Casi un 60% decía que sí, así que era totalmente indiferente que se conservara el águila coronada. Mientras que en el 2009 era indiferente solo para un 7,5%. La última pregunta, ¿usted quiere que se conserve el águila coronada en la zona? Un 14% de la gente dijo que sí, mientras que el 91,5% de la gente respondió que sí en el año 2009. Sin duda este cambio fue significativo porque no fue solo en los papeles, sino que la gente se involucró en la conservación de la especie y se sintió parte del proyecto. Más allá que el programa se abandonara en el 2012, lo cierto es que este cambio de conducta a través de la educación perdurará en el tiempo y será positiva sin duda para la especie. Aquí una imagen con los pobladores de la Reserva Natural Bosques Telteca, donde se reafirmó un compromiso de las comunidades huarpe con la conservación de la especie. Entramos ahora al subprograma de gestión para la conservación del águila coronada. Este tuvo dos líneas de acción. La primera, escribir proyectos, y la segunda, salir a golpear puertas. El primer logro fue declarar en el año 2004 al águila coronada monumento natural del departamento de Lavalle. En el año 2005 se declara a Telteca como un sitio AICAS, es decir, un área de importancia para la conservación de las aves. Y esto en gran parte a que en el mismo estaba el águila coronada y había un proyecto en marcha. A su vez, el Consejo Deliberante de Lavalle declara el 22 de abril como el Día para la Conservación del Águila Coronada en ese departamento. En el año 2010 participamos como actores principales en la confección del Plan de Conservación del Águila Coronada de la Argentina, organizado por Aves Argentinas y BirdLife International, donde se marcaron por primera vez los problemas que tenía la especie a nivel país y las líneas de acción para su posible solución. Bueno, hemos llegado al fin. He tratado de sintetizar, como les dije, 10 años de trabajo. Este último momento lo quiero dedicar para agradecer primero a las autoridades del Departamento de Áreas Protegidas, el licenciado Guillermo Romano, al jefe de cuerpo de guardaparques, Ricardo Yacante, al técnico Flavio Martínez, también parte importante de este programa, y en fin, a todos los que participaron de una u otra manera para la conservación de la águila coronada en la Reserva Telteca. Muchas gracias.